Ecos y susurros del corazón. Un espacio dedicado a reinventar el amor y las relaciones para estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando con Adriana Contreras, psicóloga y terapeuta, y Algemido Vergara, psicólogo y humanista. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Alge, me alegra mucho saludarte. Hola a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Querida audiencia, un placer estar con ustedes nuevamente y resulta que quedamos en punta en el podcast pasado, ¿cierto? Total, recuerden, en el podcast pasado hablamos de la dependencia emocional, hicimos un acercamiento a lo que entendemos por dependencia emocional, hablamos de los indicadores o factores que hay que tener en cuenta para saber si de pronto estamos cayendo en una relación basada en dependencia. Y también aquellas situaciones que pueden haber favorecido en un momento dado el que se desarrolle la dependencia emocional. Pero nos quedó faltando un aspecto importante. Muy importante. Y es, bueno, ya nos dijeron todo eso, de pronto caigo en cuenta y sí, he tenido algunas relaciones de dependencia o conozco un amigo, una amiga, algún familiar, ¿y ahora qué se hace? Tengo que buscar cómo salir de ahí. Entonces nuestros podcasts de hoy está dedicado precisamente a eso. A dar algunas pautas de cómo romper con esa dependencia emocional. ¿Por qué es importante romper con esto? Sí, lo hemos titulado justamente eso, rompiendo esas cadenas emocionales. Y es importante porque ya hemos dicho, causa dolor, sufrimiento. Las personas se sienten una gran infelicidad. Esa infelicidad los puede acompañar no solamente por un momento, cuando tú hablabas en el podcast anterior de ese síndrome de abstinencia. Tengo personas, las he atendido, donde pueden llevar con esa sensación 1, 2, 3 más años después incluso de una ruptura. Exacto, y que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, una de las afectaciones mentales que más ha crecido en el mundo, y la pandemia nos ayudó a eso desafortunadamente, es la depresión. Y muchos elementos y episodios depresivos tienen que ver con aspectos emocionales. Totalmente. Así que vamos a desarrollar, sin más ni más, este contenido que la verdad sabemos que es muy importante. Exacto, entonces vamos a decirle a esa audiencia, listo, si tú estás sintiendo que estás en una relación basada en dependencia, ¿qué deberías hacer? O si la has tenido, ¿qué tienes que tener en cuenta para no volver a caer en esas relaciones? Exacto, entonces indiquémosle. Listo. Un primer aspecto que es importante es toma conciencia de la situación. Puede sonar muy sencillo, puede sonar muy fácil, pero si tú no te haces consciente de que tienes un problema, de que es un problema que te ha traído infelicidad, ansiedad, angustia o depresión, no lo vas a poder cambiar. Exactamente, tan de moda está que precisamente hoy incluso en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, la gente está recibiendo cursos para la conciencia presente, es decir, para saber cómo se está hoy, cómo estoy. Y el saber cómo estoy hoy, uno de esos aspectos es saber si estoy o no en una relación basada en dependencia o si por el contrario no. Es una relación de apoyo mutuo. Claro, vamos a hacer un símil. Si tú, por ejemplo, tienes a tu pareja o tienes un hijo o tienes un amigo que tiene problemas de alcoholismo y tú dices, ven, es que me estoy dando cuenta que su trabajo se está viendo afectado, su familia se está viendo afectada, sus relaciones se están viendo afectadas, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Hasta que esa persona no reconozca que tiene un problema, va a ser muy difícil que le podamos ayudar. Exacto, y no es fácil reconocer no, esa por supuesto situación. que no. Yo trabajando bastante tiempo con personas en situación de desplazamiento por violencia, desafortunadamente en nuestro país el conflicto ha llevado a que en muchas situaciones la gente le toque salir de los campos hacia las ciudades. Y conversando con estas personas, ellos siempre decían que antes estaba en el paraíso. Entonces es ir a la ciudad, del campo a la ciudad, para ellos era una situación de purgatorio, de todo. Entonces yo les decía cómo estaban antes ya en el paraíso. Entonces yo les preguntaba, ¿tenían luz eléctrica? No. ¿Tenían acueducto? No. Entonces las personas
Claro, se sentía en el paraíso a pesar de uno de una mirada un poco más de afuera sabía que ni siquiera tenían cubiertas las necesidades mínimas de subsistencia. Entonces, claro, pero tampoco tenían conciencia de lo importante que eso era. Exactamente. Entonces, lo primero es tomar conciencia. No lo minimices, porque muchas veces dicen, es que solo fue una vez, eso no se va a volver a presentar. Es que no es tan grave, yo luego lo voy a poder manejar. Esas son mentiras que nos decimos y que no van a ayudar en ningún momento a que lo podamos hacer. Exacto. Y eso, entonces, una vez que yo ya soy consciente de eso, a veces tenemos una tentación. Si estoy en una relación basada en dependencia, es mi culpa. Y eso tiene que ver con autoestima, entonces. Claro que sí. Para elevar la autoestima, puede sonar, ay, sí, eso es muy sencillo, vamos a elevar. No es que subas de un piso al siguiente, no es tan sencillo. Pero autoestima, ¿qué es? Amor propio, ¿sí? Y eso tiene que ver con cuáles son las creencias de pronto que subyacen. Lo mencionábamos anteriormente. Si tú piensas que tu mundo es el otro, ahí estamos teniendo una baja autoestima. Si tú piensas que el otro está para reafirmarte, para complementarte, para aprobarte, ahí estamos diciendo tienes un problema de autoestima. Exacto, entonces una vez que tú reconoces que estás en una relación basada en la dependencia, lo siguiente es que tienes que desarrollar tu autoestima. O en otras palabras, cuida de ti mismo, cuida de ti misma. Eso es autoestima. Cuida de ti mismo o ti misma y quiérete, acéptate como eres te van a querer. No tienes que transformarte, no tienes que cambiarte para agradar, ni mucho menos para que no te vayan a dejar. La persona que se va a ir y tendrá sus razones para irse que no necesariamente tienen que ver contigo. Exactamente. Entonces, eso tiene que volverse comportamiento. Claro. Y entonces ese comportamiento, lo primero para romper una relación basada en dependencia es establecer límites claros. Mira, qué aspecto tan difícil. Puede sonar muy sencillo, pero en consulta tengo que empezar por trabajar con las personas para que aprendan a poner límites. Desde cómo hablar es una de las maneras como podemos poner límites, pero además hay miedo a ponerlo, ¿no? Si yo pongo un límite y te digo que no, si tú me haces una invitación y digo no quiero ir, o no gracias, en otro momento te vas a molestar. ¿Qué vas a pensar de mí? No me vas a volver a hablar, no me vas a volver a llamar. Bueno, yo voy. Por dar un ejemplo. Sí, exactamente. No, y es que desafortunadamente a veces los psicólogos hemos contribuido sin querer a que la gente no sepa decir no, porque ha habido una corriente basada en unas investigaciones bastante cuestionables desde el riguroso método científico, es que dicen que decir no es inmediatamente negarle posibilidades de conocimiento y superación. Y resulta que el no y los límites son fundamentales para poder establecer una cosa fundamental: diferencia. Claro, de hecho tienes que enseñarle a un niño pequeño a decir no. Si otro compañerito te va a tocar en tus partes genitales, dices no. Si alguien te va a proponer que te vayas con él, dices no. El no es muy importante. Claro, y ahí sí, ya nuestro amigo Freud nos había dicho dos cosas fundamentales. Cuando el niño nace, él no tiene conciencia de sí. ¿En qué momento el niño tiene conciencia de sí? Cuando sabe que no es eso otro. Que el entorno es una cosa y no es él. Ahí comienza el ego ya a funcionar. Y la moralidad comienza con el no. Es decir, cuando el niño se va a hacer daño y de pronto la mamá le dice no. Esos límites son límites necesarios, porque esos son los que nos implican saber hasta dónde podemos llegar. Por lo tanto, en una relación de dependencia hay que también establecer límites claros y saber decir no. Mira, estaba pensando en otra situación donde, y aquí creo que sí caen un poquito más los caballeros, aunque las damas no se nos escapan del todo, cuando está tu pareja y te dice, ¿y te vas a ir con ese escote? No me parece que tú lo debas poner. Óyeme, a ver,
no, es que está haciendo mucho frío. Independientemente, vuelvo y digo, es un comportamiento controlador. No dejes pasar esto. ¿Cuál es el problema, alguien? Que aceptamos la primera porque hay tan querido cómo me cuida y no quiere que me dé un resfriado. Acepto la segunda, acepto la tercera, acepto la cuarta y ya después estoy diciendo, ¿me dejas ir a una salida con mis amigas? ¿Me dejas? A mi pareja. Óyeme, a los 16 tú le pedías permiso a tu papá y a tu mamá. A los 20 y tantos, 30 y tantos ya no pides permiso y muchísimo menos a tu pareja. Exacto. Y eso tiene que ver entonces con, así como decíamos, que un factor para identificar la relación de dependencia era preguntarse si estoy poniendo a la relación por encima de mí mismo o de mí misma. Entonces, la contraparte de eso es fomentar la independencia, discúlpeme, la independencia, la autonomía. Total. Y mira que ahí hay varias cosas importantes. Si tú eres de las personas que si no estás con tu pareja no haces nada, óyeme, estás cayendo en relaciones de dependencia. Y eso se viene a evidenciar muchas veces cuando se da una ruptura, ¿sí? Bueno, y es que ahora él me ponía el cuadro, él conseguía esto, él pagaba los servicios, él hacía esto. Ok, pues chiquita, aprende a pagar los servicios, aprende a buscar en las páginas amarillas por internet, por donde quieras, donde consigues que te hagan el servicio de internet, ferretería, etcétera, 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 etcétera. Sé autónoma o autónomo. Exacto, es decir, dedícate a actividades para ti. Por ejemplo, ¿hace cuánto no vas a cine solo o sola? Es una experiencia que puede ser extraña en algún momento, pero ¿cómo disfruta uno? Sí, le hace falta comentar una escena con la otra persona, pero importante observar la película, observar a los y otros. Reírte solo, si es una película de humor que te puedas reír sola. Mira, el temor más grande de hacer ese tipo de cosas es me van a señalar y van a empezar a decir, uy, ¿qué hace este señor solo? ¿Qué hace esta señora sola? Les tengo una información importante, nadie está pendiente de ustedes, de si están solos o están acompañados. Exactamente, o sea, y sobre todo los que vivimos en ciudades grandes como estas, mucho menos. Es más, yo me acuerdo, pues siendo docente en una universidad prestigiosa, venían mucho de lo que acá en Colombia llamamos de la provincia, es decir, de regiones más pequeñas a la capital. Y en el primer tuve 2 estudiantes que eran de la élite de esa ciudad pequeña de donde provenían. Allá tenían alto reconocimiento por ser del apellido y de la familia que eran. Y al final del semestre se me acercaron 2 de ellos y me dijeron, profesor, nos devolvemos. Yo le decía, ¿pero por qué? Si ustedes son juiciosos, las notas que tienen académicas son importantes. Decían, sí, pero ¿sabe qué? Es que aquí no somos nada. Es que nosotros salimos allá y todos nos saludan. Y todo el mundo lo conoce. Y aquí salimos y nadie nos dice nada. Entonces, reforzando lo que tú dices, tranquilos, si estamos solos, nadie está tan pendiente como para señalarnos ni etiquetarnos. Total, recuerdo a una consultante que le huía un poco a ir a ciertas reuniones después de separada, porque, Adri, ¿y si me preguntan por qué voy sola? Pues porque está separada. Pero entonces si me preguntan por qué me separé, ¿tú qué dirías? Es decir, no tenemos que dar toda una descripción y toda una narrativa de cuál fue la razón por la que nos separamos. Es algo tan sencillo como él tenía unos intereses, yo tenía otros, las cosas funcionaron hasta cierto momento y a partir de cierta situación ya no funcionaron. Ya, no tienes que decir nada más. Pero hay un miedo, me van a juzgar, me van a criticar, van a pensar. No, todo eso está en tu cabeza, no en la de las personas. Exacto, ahí sí hay unos límites limitadores que son distintos a los límites de reconocimiento, unos límites para distinguir. Una cosa son límites para distinguir lo uno de lo otro y otros son unos límites limitadores, es decir, los que no te dejan ir más allá. Exacto. Y eso entonces tiene que ver con el otro aspecto para romper esas
cadenas de dependencia. Que me gusta mucho porque sí que le huimos. Ajá. Hacer que la soledad sea tu amiga. Sí, gracias. Encuentro constantemente el miedo aterrador a estar consigo mismo. Entonces no estoy, voy a llegar y con quién voy a hablar y qué va a pasar. Y entonces, claro, empezamos, ¿no?, a dar rienda suelta a una cantidad de pensamientos, unos catastróficos, otros negativos. Y lo que yo he encontrado, Alge, es que realmente el miedo no es a que yo esté en cuatro paredes y no tenga con quién hablar. El miedo es que ahora me toca conmigo. O sea, ¿cómo estoy conmigo? ¿Cómo me siento conmigo? Mira, yo a mis consultantes les pregunto, ¿tú eres buena compañía para ti? O sea, respóndete eso. Y lo que encuentro es que la respuesta muchas veces es no. Bueno, entonces, si la respuesta es no, ¿qué vas a empezar a hacer para ser tu mejor compañía a partir de este momento y de ahora en adelante? Exactamente, tienes que homenajearte, o sea, y buscar ese amigo que es esa amiga soledad, tiene que estar ahí. Y eso se va con un elemento adicional que es importante y es regular las emociones. Está bien que sintamos todas las emociones, está bien que sientas miedo, está bien que sientas tristeza, está bien que sientas rabia después de una ruptura o que sientas rabia justamente porque estás dejando una relación de dependencia, y cuando haces eso, subes, bajas. Entonces van subiendo y, bien, bajan terrible. Oye, no, es un proceso, subir, bajar hasta que lo logres. Gestiona tus emociones, no son malas, algo vienen a enseñarte. Exacto, y hay una metáfora muy bella que es que la tiene la película esta de Pi, la vida extraordinaria, donde está él como un tigre. Todo el tiempo está con el tigre y el tigre no está, están los dos con ese tigre. La emoción, el mundo emocional es como ese tigre. Ese tigre no es para ser domesticado. Al final Pi nunca domestica al tigre, pero aprende a convivir con ese tigre. Aprende justamente cómo gestionar la relación para que él no lo devore ni para que el otro tampoco lo mate, no lo ahogue. Recordé algo que me pasó esta mañana. Me encontré con un consultante que acaba de separarse y digo, bueno, ¿y cómo estás? Me dice, Doc, por momentos me siento triste, ok, pero he aprendido a conversar con mi tristeza. Y entonces digo, bueno, bien, si me vas a acompañar hoy, pues voy a hacer de ti una buena compañía y voy a mirar qué es lo que me traes. Y me lo dijo con una calma y con una asertividad que digo, ok, nos sirvió lo que trabajamos en el momento en que lo hicimos. Y eso va entonces con otro, si ya tú ves todo lo que te hemos dicho y no te ha funcionado suficientemente, busca ayuda profesional. Por favor. Deja de intentar otro tipo de cosas. Esto que te estamos diciendo es porque sabemos que un terapeuta te va a ayudar a que lo logres, porque también sabemos que si tenemos estos tips, podemos decir, esto lo puedo intentar. Pero si en el intento no lo logras, ahórrate mucho dinero acudiendo a otro tipo de ayuda y acude a un profesional. ¿Qué vamos a hacer en la terapia? Pues en la terapia lo que va a pasar es que se van a trabajar esos elementos que ya acá hemos mencionado, pero además algo fundamental, identificar cuáles son esas pautas y patrones que generan esa dependencia. Pero también en esas pautas y patrones, ojo, muchas veces tenemos ciertas lealtades familiares donde hay patrones de dependencia. Entonces no crean que esto es solo, tengo esta relación. Muchas veces encontramos que en estas familias hay depresión que se viene dando de atrás, o hay algunas personas con problemas de alcoholismo o dependencia a sustancias psicoactivas. Si esto es así, un terapeuta te va a ayudar a identificarlo y a encontrar cuál es la función que tú has tenido en todo ese sistema familiar para caer en ese tipo de relaciones. Y te va a ayudar algo adicional, como crear redes de relaciones sociales de apoyo, no de dependencia. Exactamente. Y hemos hablado en otras oportunidades la importancia de ampliar esas redes, pero ojo, he encontrado, y recuerdo a otro consultante, donde él tiene esa pauta justamente de salvar a las personas. Y su red es
chicas depresivas, compañeros depresivos, este es alcohólico, este intentó suicidarse. Y lo que yo le decía, mientras tú sigas con ese tipo de relaciones, tú siempre vas a seguir siendo lo mismo. Hay que cambiar, hay que ampliar las redes. Exacto, crea una red social de apoyo mutuo, que así como dijimos la vez pasada. Y esos son como esos elementos, como esos tips que te estamos dando de cómo romper esas cadenas de dependencia. Por lo tanto, esperamos que sea de mucha ayuda para ti, que te haya gustado el contenido de este podcast. Algo muy importante, si tú consideras que este contenido ha sido útil para ti y conoces a alguien que esté pasando por una situación como estas, por favor compártelo porque le puedes ayudar a otra persona. Y como siempre, si este podcast te gustó, por favor, danos tu like. Ecos y susurros del corazón. Todos los martes un nuevo episodio. No te pierdas esta fascinante temporada. El amor romántico, realidades y distorsiones.